todos. Es una bendición tener a nuestro hermano Tomás Parillo con nosotros en esta mañana. Y nos va a traer el mensaje titulado El martillo de Dios. Así es que, hermano Parillo, bienvenido a nuestra congregación. Es un placer, una bendición saludarle y verle que está bien. Y queremos decirle que siempre oramos por ustedes, por los predicadores allá en Perú. Y es una bendición tenerle con nosotros. Expónganos la palabra. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga. Es una alegría para mí estar con ustedes. Es siempre grato estar con hermanos en Cristo de distintos lugares, ¿no? Y he tenido la oportunidad de predicar con hermanos de El Salvador. El año pasado hemos tenido varias actividades con hermanos, conferencias, también hemos hecho algunas reuniones, ¿no? de charlas bíblicas, todo eso. Y bueno, esta oportunidad pues me place estar con ustedes, queridos hermanos, ¿no? Y es un honor para mí. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema El martillo de Dios, ¿no? Es un tema muy importante que quiero compartir con ustedes, porque es un tema que ya hay dos palabras ahí que se observan en ese texto de, tengo que al revés la pantalla. Y de hecho, es importante, queridos hermanos, hablar de este tema importante y en realidad y he estado tratando de buscar estudiar esto, qué significa, ¿no? Cuando el Señor dice en Jeremías capítulo 23, versículo 29, dice que la palabra de Dios es como martillo, ¿no? Y de hecho, pensando en el martillo, ¿no? He estado reflexionando mucho en este tema del martillo de Dios. Entonces, quiero leer pasaje de la Biblia. Aquí está fallando, está al revés mi presentación. Vamos a ver. Entonces, Dios nos ayuda a tener, voy a tratar de cambiar esto. Está al revés mi presentación. Eh, ¿Me ayudan, hermano? ¿Me pueden facilitar para compartir pantalla? Tengo un programa para compartir acá, pero me sale al revés. Ya está, ya está. Allá, gracias. Gracias, hermano. Voy a... ¿Sí está, sí está saliendo? Sí. Ok. Gracias, hermano. Sí, tenía un programita que me está fallando ahí. Bien, el martillo de Dios, bueno, anteriormente, hace 2 semanas, estoy compartiendo con hermanos de acá de Lima, de la Iglesia de Cristo Luciana, justamente donde predica el hermano Jacobo Chalco, ¿no? Que es ya conocido por el hermano Saturnino. Bueno, Jacobo Chalco es un predicador que conocí hace muchos años, ya allá en el año 1988. Allí conocí al hermano Jacobo Chalco por primera vez cuando llegué a la Iglesia de Cristo, ¿no? Y antes de llegar a la Iglesia de Cristo estuve por lo menos 3 años en una iglesia bautista. Y estudiando la palabra de Dios, pude conocer la Iglesia de Cristo. O sea,
En realidad, pues no fue un predicador o un miembro de la iglesia que me haya predicado, ¿no? Sobre la doctrina de la iglesia de Cristo, sino estudiando algunos temas ahí, estando ya en la iglesia bautista, pude encontrar la verdad sobre temas de bautismo, sobre temas de la salvación, se pierde o no se pierde, esos temas, ¿no? Y me ha hecho, pues, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Cuando empecé a leer, ¿no? Y fue justamente cuando ya en esa iglesia estuve, o había sido nombrado para ser maestro de la escuela dominical, ¿no? Después de un previo entrenamiento. Entonces, sentía la necesidad de seguir estudiando más, profundizando más, a fin de transmitir en realidad, ¿no? Lo que la palabra de Dios dice y, y no predicar algo falso, algo erróneo, ¿no? Y mientras estudiaba, ¿no? Y tenía que enseñar a los miembros de la iglesia bautista sobre el tema del bautismo, ¿no? Entonces me puse a investigar, estudiar, y entonces me di cuenta, ¿no? Que el bautismo es parte del plan de salvación, de los pasos de salvación. Entonces yo le dije al pastor, ¿no? Pastor, le digo, aquí hay un pasaje, hay varios pasajes que he estudiado y que el bautismo es parte de la salvación. Y entonces, y el pastor me dice, no, me dice, no, el bautismo no es para salvación. Entonces entré en conflicto ahí, ¿no? Entré en conflicto, entonces dije, pues, necesito buscar una iglesia que predique esta doctrina. Debe existir, ¿no? Entonces, yo conocía muchas iglesias ahí en la ciudad de Lima. Yo vivo en la ciudad de Lima desde mis 12 años. Yo nací, como el hermano mencionaba, a las orillas del lago Titicaca. Pero de ahí me trasladé a los 12 años a Lima y ya desde esa fecha pues vivo hasta ahora en Lima. Y también me estadía en Honduras pues 5 años. Y entonces busqué entonces la doctrina y busqué la iglesia de Cristo. ¿Dónde es una iglesia de Cristo? ¿No? Y me costó varios, como un año me costó encontrar la iglesia de Cristo, pero logré encontrar una iglesia de Cristo y justo es donde predicaba el hermano Jacobo Chalco. Y ahí conocí al hermano. Y bien, hermanos, entonces vamos a pensar en el martillo de Dios, ¿no? La palabra de Dios es como un martillo y esto es importante para que podamos entender y ahí quiero compartir la lectura en algunas versiones que tomé. Dice, cambia algunas palabras, pero son sinónimos. No es mi palabra, dice como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, dice la Reina Valera. Luego la nueva traducción viviente dice, no quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca, se pregunta. Y luego también dice, ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirme el Señor, dice nueva traducción viviente. Luego la Biblia de las Américas dice, ¿no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Bien, entonces definitivamente estas palabras llaman la atención en el sentido de cuál es el efecto que debe tener, ¿no es cierto? La palabra del Señor con relación, ¿no? Al martillo, ¿no? El martillo creemos que es un instrumento, una herramienta, ¿no? De percusión, ¿no? De que golpear, ¿no? Utilizada para golpear directa o directamente una pieza causada, ¿no? Causando su desplazamiento o deformación, es decir, ¿no? Y el martillo se utiliza, pues, de diversas formas, ¿no? Hay diversos tamaños de modelos, todo de martillo. El martillo ha sido o es usado, ¿no? Ha sido usado y es usado, pues, por artistas, herreros, carpinteros, albañiles y hasta jueces, ¿no? Entonces, el martillo es un instrumento muy útil en la vida. Se dice que los griegos, ¿no? Quienes, en realidad no empezó con los griegos, no mucho antes, ¿no? Sino que los griegos fue los que usaron como herramienta útil, ¿no? Para hacer sus grandes estatuas que ellos hicieron, ¿no? Y los tallados que hicieron de mármol y otras piedras, ¿no? Y otras piedras también. Y aquí en Perú también se utiliza el martillo, ¿no? Y junto con el martillo está el cincel, ¿no? Entonces los instrumentos van unidos para hacer un trabajo eficiente, ¿no? Y al sur de Perú, en la ciudad de Arequipa, hay una piedra que se llama piedra sillar, unas piedras blancas especiales, ¿no? Piedras volcánicas, ¿no? Se utiliza justamente para hacer tallados especiales, ¿no? Y han hecho se han hecho diversos tallados sobre eso. Y el martillo de Dios es una figura para expresar, hermanos, acciones de que la palabra de Dios efectúa en los corazones de los oyentes.
Y me hace pensar que cuando el profeta Jeremías escribe estas palabras, Jeremías estaba pasando un momento difícil porque él, como cualquier predicador, porque un profeta es un predicador, como cualquier predicador tenía sus luchas, ¿no? Tenía sus luchas porque predicaba la palabra de Dios, ¿no? A un pueblo indolente, a un pueblo indiferente, y preferían escuchar a los falsos profetas, ¿no? A los falsos profetas, como dice en el mismo capítulo 23, narra, ¿no? De los falsos profetas, ¿no? Que anunciaban profecías falsas, pero creían a ellos, ¿no? En lugar de escucharle al profeta Jeremías, ¿no? Que hablaba de parte de Dios, de parte de Jehová. Y no le escuchaba, ¿no? Y por ello, cuando el pueblo no le escuchaba los mensajes que predicaban, entonces a tal grado que el profeta Jeremías, pues se le conoce como el profeta llorón, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sufría, ¿no? Porque como es que no me escuchan el mensaje que estoy predicando, ese mensaje que predico no es mía, no es de parte de Dios, de parte de Jehová. ¿Cómo no pueden escucharme, no? Entonces, siente probablemente, ¿no? La frustración que puede sentir, como los predicadores a veces podemos sentir la frustración, ¿no? En el sentido de predicamos la palabra y los hermanos son indiferentes, no crecen, no ponen interés en la palabra de Dios. Entonces, de alguna manera sufrimos, ¿no? En un sentido, porque algunos maduran, otros no maduran, entonces otros están, pues vuelven al mundo, luego del mundo regresan a la iglesia, entonces como que andan pues en dos caminos, ¿no? Entonces, y eso a veces, ¿no? Nos hace sentir, ¿no? Como una frustración, ¿no? De que nos esforzamos por predicar la palabra de Dios, pero que no hay una respuesta, ¿no? Entonces, a veces nosotros mismos nos cuestionamos, ¿no? ¿Estoy predicando bien o no estoy predicando bien, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? Pero ya Jesús nos ha hablado también del efecto de la palabra de Dios. Y el mensaje de Dios, queridos hermanos, no siempre es suave. No es como el algodón que cae suave, la seda o terciopelo o el lino. El mensaje de Dios, la palabra de Dios, no adula a las personas, ¿no? O sea, porque a veces probablemente la gente quiere escuchar algo suave, ¿no? Entonces, predicadores también predican la palabra de Dios a una congregación para que no se vayan, entonces, pues no es tan duro, ¿no? Para predicar, no denuncia el pecado, no denuncia la injusticia, no denuncia la inmoralidad, simplemente, ¿no? Habla del amor de Dios, de la paz de Dios, entonces, son los temas más recurrentes, ¿no? Entonces, y me acuerdo de algunos hermanos que protestaban sobre ese tema, ¿no? ¿Y por qué en la iglesia solo hablan todos los domingos, hablan del amor de Dios, del amor de Dios, del amor de Dios, ¿no? Y no hablan del infierno, no hablan de esos temas que son tan importantes, ¿no? Entonces, no hablan de los juicios de Dios que ejecuta, y de hecho tiene razón. Y la principal función del martillo es básicamente golpear. Golpear, porque el martillo se golpea, pero para lograr, ¿no? Un propósito. En este caso, del propósito del que lo usa. ¿Ah? Quien lo usa debe alcanzar un propósito con el martillo. Si es artista que va a tallar una piedra, digamos, para dar una imagen, una escultura, entonces va a usar el cincel, es su martillo y va a trabajar pues, ¿no? Conforme a su plan, a su diseño. El martillo también es usado como símbolo de autoridad y juicio. Cuando un juez, ¿no? Utiliza, después de hacer una investigación, después de escuchar las declaraciones, ¿no? De los abogados, las evidencias, ¿no? Y a tal grado, pues, ¿no? Va a dar la sentencia, ¿no? Y a dar la sentencia y va a golpear el martillo, dice, caso cerrado, golpea el martillo, listo, caso cerrado, ¿no? No hay, ¿no? Si es condena o si es, pues, ¿no? Declararle libre al culpable. Y eso es lo que hace la autoridad, ¿no? Con el martillo. Entonces, el martillo, pues, tiene mucha utilidad, ¿no? En la vida de las personas, ¿no? Bien, en primer lugar, quiero observar acá, entonces, la palabra de Dios como martillo destruye. Su trabajo es destruir. ¿Qué es lo que va a destruir? O sea, el que va a tallar la piedra va a tomar una piedra deforme, ¿no? Que no tiene forma, ¿no? Para darle forma. Decía, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Arequipa tenemos esas piedras grandes, sillar también, en Honduras también vi, ¿no? De Nicaragua traían unas piedras y el Instituto Baxter construyeron con esas piedras, ¿no? Sillar, ¿no? Y ahí los albañiles, ¿no? Estaban con su martillo, su cincel, ¿no? Picándolo, todos los días picando, dando golpe, golpe, golpe para darle forma, ¿no? Y construir el edificio, ¿no? Y los edificios antiguos han sido construidos por piedra, ¿no? Esas piedras tienen que ser talladas, ¿no?
Y nosotros tenemos la experiencia, por ejemplo, de acá en el Perú, ¿no? Las ruinas de Machu Picchu fueron construidas, ¿no? Con unas piedras gigantes, ¿no? Y esas piedras han sido talladas, ¿no? Entonces, probablemente usaron unos instrumentos, unos martillos especiales en ese tiempo para, ¿no?, darle forma, ¿no? Esas rocas gigantes, ¿no? Que son gigantes, inmensas, ¿no? Y el hermano Saturnino ya probablemente así testigo, ¿no? De esas evidencias, ¿no? Allá en el Cusco. Entonces, nosotros sabemos esas experiencias del ser humano que utiliza, ¿no? Con un fin, con un propósito, estas cosas. Y la Biblia nos habla, ¿no? Directamente sobre eso. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros somos piedras vivas y como piedras vivas debemos ser nosotros tallados, ¿no? Para ser edificados en el cuerpo de Cristo. Vosotros, dice la palabra de Dios ahí, la palabra en ese texto, vosotros sois, nos dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este texto es muy bonito porque nos llama la atención y dice, ¿no?, que nosotros somos piedras vivas, ¿no? Y nos sentimos bien, ¿no? Nos sentimos edificados, no sé, porque así nos considera la palabra de Dios, que somos piedras vivas y ser edificados como casa espiritual. O sea, formamos parte del edificio de Dios, de la casa de Dios, ¿no? Pero para llegar a ese punto, queridos hermanos, para que el Señor nos ponga ladrillo sobre ladrillo o piedra sobre piedra, en realidad primero el Señor está trabajando con nosotros, ¿no?, para que esa piedra deforme que somos nosotros no quede deforme, sino que esa casa quede como una piedra tallada con la forma que el Señor quiere. Entonces, como martillo, la palabra de Dios despedaza el corazón malo y torpe que tenemos, hermanos, para ser colocados en la casa de Dios. Y eso es importante para nosotros, ¿no? Y al recibir el golpe de la palabra de Dios, el martillo, o sea, el mensaje de Dios no siempre es suave, no siempre es suave. Duele, nos llama la atención de nuestros defectos, de nuestros pecados, de nuestras malas acciones. A veces las injusticias que probablemente estamos ejecutando en la vida, ¿no? A veces somos injustos, o sea, no solamente son injustos, corruptos, ¿no?, la gente que está en el sistema de gobierno, ¿no? Y nosotros acá en el Perú, en los últimos años hemos estado luchando, ¿no?, con la corrupción, ¿no? Y ahorita la gente está, pues, ¿no?, ahí en los centros de votación, ¿no? Pensando, ¿no?, en un nuevo presidente que no sea corrupto. Entonces, y eso es difícil en realidad, ¿no? Porque el ser humano, ¿no?, que no tiene a Cristo en su vida es un ser humano deforme, ¿no?, que no tiene forma porque se ha deformado por el pecado. Entonces, necesita, ¿no?, ser tallado por el Señor, que el Señor use su martillo, ¿no?, para darle forma, ¿no?, y ponga en su templo, en su casa, ¿no?, para que sea útil, para que dé belleza, ¿no?, al templo de Dios, que es la casa de Dios. Y es un trabajo que el Señor hace en nosotros. O sea, no es un esfuerzo, el cambio de vida que siempre he mencionado, he insistido, el cambio de vida que nosotros tenemos no es un esfuerzo personal de nosotros. O sea, a veces decimos, no, me voy a esforzar para ser más fiel a Dios, ¿no? No, nos rendimos a Cristo y Cristo con su palabra nos va dando todos los días, ¿no?, con el martillo, quitándonos aquellas cosas feas que están alrededor de nosotros, quitándonos, ¿no?, dando golpes, ¿no? Al darnos golpe el martillo, pues nos duele, ¿no? Nos duele porque tiene que quitar. Entonces, ¿qué tenemos, no? Defectos, tenemos pecados, tenemos dudas, tenemos muchas cosas en nuestra vida malas, ¿no? A veces somos injustos, no mostramos amor, no tenemos compasión, no tenemos misericordia. Entonces, todos esos son defectos, ¿no? Hacemos discriminación, acepción de personas y probablemente estamos metidos en alguna inmoralidad, ¿no? Entonces, y eso, pues, nuestra vida es defectuosa. Por lo tanto, el Señor tiene que trabajar, ¿no?, en nuestra vida. El Señor no se queda quieto, ¿no? O sea, esperando a ver cómo reaccionamos. El Señor trabaja con nosotros para darnos la forma que Él quiere que seamos nosotros, ¿no? Entonces, a través del apóstol Pablo nos dice ahí en Romanos capítulo 12, nos va a decir de esta manera: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente.
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. De hecho, esto nos enseña o nos lleva a una reflexión muy importante, queridos hermanos. Una reflexión muy importante porque dice, no se amolden al mundo actual. Necesitamos amoldarnos al modelo de Dios. Dios tiene un modelo para nosotros. Él quiere que seamos perfectos. Dice Mateo 5:48, ¿no? Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso no quiere decir que debemos ser perfectos como Dios en el cielo. Dios es perfecto en su dimensión divina, pero también Él quiere que seamos nosotros perfectos en nuestra dimensión humana, porque Él mismo ha diseñado para nosotros de cómo debemos ser nosotros los seres humanos, porque hemos sido creados a imagen de Dios para vivir aquí en la tierra. Entonces, aquí en la tierra nosotros tenemos que ser justos, rectos, llevar una vida santa, una comunión perfecta con nuestro Dios, una vida armoniosa con nuestro prójimo, una vida armoniosa con Dios, con todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, nos hemos deformado, el pecado nos ha deformado, por lo tanto, entonces necesitamos ese cambio, ¿no? Ese cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, por lo tanto, cuando la palabra de Dios dice entonces que escuchamos, entonces nos golpea, entonces no nos gusta, no nos gusta. Entonces, es importante saber esto que ocurre, ¿no? Con la palabra de Dios, ¿no? En nuestra vida. La palabra de Dios como martillo destruye. Entonces, el martillo sirve para destruir aquello que no tiene utilidad. La palabra de Dios como martillo destruye el pecado. El cristiano debe utilizar el martillo de Dios para destruir las malformaciones espirituales que hay en su vida. En segundo lugar, la palabra de Dios como martillo causa dolor. Causa dolor. ¿No? Y si las piedras tuvieran sentimiento, ¿no? Gritarían, ¿no? Gritarían, ¡au! ¡Auch! Como decimos, nos podemos decir cuando, imagínense, ¿no? Cuando estamos utilizando un martillo, estamos utilizando un clavo, estamos clavando, y ¡pum! Se resbala y nos golpea el dedo, ¿no? Gritamos y hasta nuestros dedos son dañados muchas veces. Entonces, la palabra de Dios como martillo, hermanos, causa dolor. El martillo sirve para causar dolor, definitivamente. La palabra de Dios causa dolor para forjar nuestro carácter, hermanos, nuestro carácter, nuestra fe. Y justamente las aflicciones del tiempo presente sirven para fortalecer nuestra vida cristiana. Y pienso en esto, en este tiempo. En este tiempo, hermanos, estamos pasando momentos muy difíciles por esta pandemia, ¿no? Por este coronavirus. Estamos pasando momentos difíciles. Yo he perdido, por ejemplo, en Arequipa, he perdido a un primo que tenía 50 años, o perdón, 56 años, pero 56 años. Él era policía. Los policías están, ¿no? Al frente de la batalla, ¿no? Contra el COVID. Ellos están llevando el orden, que la gente se mantenga a la distancia, y ahí estaba, ¿no? Trabajando él, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? A una temprana edad, perdió la vida. En un viaje que hice el año pasado, en diciembre, un poquito antes de la Navidad, estuve con ese primo, con mi primo. Estuve en su casa, hemos comido ahí camarones, ¿no? De un río de Chile, se llama el río allá en Arequipa, ¿no? De donde salen los ricos camarones, ¿no? Y hemos almorzado ahí que se llama chupe de camarones, una sopa especial, ¿no? De camarones, ¿no? Disfrutábamos, conversábamos, me reuní con mis primos ahí en Arequipa, disfrutamos, pasamos un momento, ¿no? Entonces, no pensé, ¿no? De que de un momento a otro se iba a ir mi primo. Es un primo, ¿no? Que es cercano en realidad, ¿no? En realidad no es hijo de una hermana de mi padre. ¿Ya? Y mi tía aún vive, tiene 95 años, ¿ya? Y todavía vive, pero imagínense, ¿no? Su yerno ya se fue. Entonces me causó dolor, me causó mucha tristeza, mucho dolor en mi corazón. Entonces, así hemos estado dando la palabra de Dios también, ¿no? Todavía estaban en el camino de conocer más la palabra de Dios, pero definitivamente, hermanos, no solamente esta pandemia, sino muchas cosas en nuestra vida que pasamos nos causa dolor. Imaginemos, ¿no? La vida de Job en el Antiguo Testamento que perdió, ¿no? Perdió sus bienes, perdió su familia, perdió su salud. Entonces, era un golpe duro, o sea, él sintió el golpe, el martillo de Dios, ¿no?
y pudo luchar con eso, no sabía qué hacer. La vida cristiana, hermanos, es una vida a veces, ¿no? Dolor, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice en uno de los pasajes que voy a compartir aquí, la palabra de Dios dice, ¿no? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Queridos hermanos, somos llamados a su eterna gloria. Y eso nos fascina, porque eso es una bendición, ¿no? Que Dios nos llame a su eterna gloria. Pero dice Pedro acá, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Desearíamos, hermanos, que fuéramos llamados a su gloria eterna, a la gloria eterna de Dios, por medio de su plan, de su propósito, pero sin sufrimiento. Quisiéramos eso. Pero Dios usa el sufrimiento, usa el dolor. ¿Para qué? Para perfeccionar, para afirmar, para fortalecer y establecernos. Efectivamente. Entonces el artista utiliza, ¿no? La piedra, utiliza su martillo, su cincel para darle forma, para que esa piedra de belleza, esa piedra sea útil, esa piedra sea, pues, ¿no? Muy bonito, agradable, pero tiene que pasar un proceso, ¿no? De golpes y golpes y golpes hasta darle la forma, ¿no? Que el diseñador haya planeado, ¿no es cierto? Entonces Dios, hermanos, ha planeado un diseño para cada uno de nosotros, para nuestra vida. Entonces, Él quiere afirmar eso. Entonces, de hecho, esto causa dolor. Él quiere perfeccionar nuestra vida. Él quiere afirmar nuestra vida, quiere fortalecernos, quiere establecernos para que en la casa de Dios nosotros encajemos, ¿no? Perfectamente, ¿no? Y eso es la voluntad de Dios para que el Señor nos afirme en nuestros corazones. En tercer lugar, hermanos, la palabra de Dios como fuego, o perdón, como martillo, da forma. Da forma. Da forma porque justamente es esto, ¿no? Como causa dolor también, pero la palabra de Dios como martillo da forma. El martillo sirve para dar forma a la roca, a la piedra. El artista utiliza el martillo para dar forma a la escultura de mármol según el diseño que haya preparado. ¿Cómo lo haya hecho? Nos tiene que trabajar bastante. Es un trabajo arduo, ¿no? Para llegar al modelo que él ha planeado. La palabra de Dios, hermanos, conforma el diseño de Dios. Nos da forma conforme al diseño de Dios. Dice la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí es preciso notar, hermanos, que el propósito de Dios para cada uno de los creyentes es ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y ahí está importante. Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿A qué imagen Dios nos quiere conformar? Dios no quiere conformar, hermanos. Dios no quiere dar forma a la imagen de Jesucristo. Ser formados, trabajados, tallados, para llegar a ser lo más parecidos a Cristo. Eso es la meta. El propósito de Dios en trabajar con nosotros, para darnos forma, para darnos belleza a nosotros. ¿Por qué razón? Dios quiere que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. Porque Jesús es el modelo perfecto. Jesús es el modelo perfecto. Y ahí nosotros tenemos que ser conformados a ella. Entonces, de hecho, hermanos, ese corazón de piedra, dice la Biblia, no os daré un corazón nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. El corazón de piedra que tenemos nosotros, hermanos, quiere quitarnos aquellas perezas, pero convertirnos en un corazón de carne, en un corazón compasivo, ¿no? Dios quiere eso en nuestra vida. Dios quiere conformar en nosotros un corazón, ¿no? Sensible, un corazón misericordioso, un corazón bondadoso, generoso, que ame a su prójimo. La Biblia nos dice, ¿no? El gran mandamiento nos dice
que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el fruto del Espíritu también es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe. En estas virtudes observamos, ¿no? De que la mayor parte, ¿no? De las virtudes que tenemos ahí es amor, bondad, benignidad, ¿no? Antes que fe y otros atributos ahí. Dios quiere, hermanos, que nuestro corazón sea conformado a la palabra de Dios, al corazón de Cristo. Miramos, hemos estado reflexionando, por ejemplo, pasó la Semana Santa, en la cual mucha gente reflexiona acerca de Jesús, que murió en la cruz, ¿no? La gente se acuerda de la muerte de cruz en la Semana Santa. Es decía, ¿no? Que nosotros recordamos la muerte del Señor cada primera de la semana, conmemoramos, ¿no? Conmemoramos con la cena del Señor, pero siempre recordamos, pensamos en la muerte de Cristo todos los días. Todos los días pensamos en la muerte de Cristo, porque Cristo murió para darnos una nueva vida, para darnos el perdón de pecados, la paz de Dios. Y esto es importante para nuestra vida, hermanos. En cuarto lugar, hermanos, la palabra de Dios como martillo juzga. En este caso, hermanos, el martillo es también un instrumento de juicio. Israel, hermanos, muchas veces ha sido juzgado, ¿no? Con el martillo. Dios usó como martillo a las naciones, como Siria, Asiria, Babilonia. Los pueblos que conquistaron a Israel fueron el martillo de Dios. Definitivamente, ¿no? Israel, como era pueblo de Dios, pero Israel había sido indiferente a la palabra de Dios, no quería escucharle la voz de Dios, los discriminaban a los profetas, los rechazaban, y no querían escuchar la palabra de Dios. Tantos profetas que han habido en el Antiguo Testamento le advertían de los peligros que venían, no le hacían caso, preferían escuchar a los falsos profetas, como dije al principio. Entonces, pero el juicio de Dios, Dios tuvo que usar su martillo para juzgar a ellos, darle la sentencia, el castigo. Y una de las cosas que en la historia, ¿no? Aún en la época antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel, ¿no? Había sido atacado, ¿no? Por Antíoco Epífanes, ¿no? Que era una profecía en el libro de Daniel, ¿no? Que iba a ser conquistado y el templo. ¿No se escucha? Hermano, ¿me permite un momento? No le escuchamos ahorita. Perdón, se me apagó el, disculpe. Okay. Ajá. Y ahí encontramos, ¿no? A Matatías yéndose a la montaña para luchar contra el enemigo. Antíoco Epífanes había conquistado, había sacrificado pues, un cerdo en el templo, pero ahí efectivamente Matatías, ¿no? Escapa, huye y arma un ejército para luchar contra el enemigo. Luego sus hijos también arman un ejército. Entonces, ¿qué hace Matatías? Se le conoce como los macabeos, ¿no? Y significa el martillo que golpea, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo era, no? Que venía, atacaba a los enemigos, luego huían a las montañas, ¿no? Entonces, es como el martillo que golpea y luego se retira, golpea y luego se retira, ¿no? Hasta vencerlos, ¿no? Entonces, Dios usó a estos hombres, ¿no? Como un martillo para deshacer a ese pueblo enemigo, ¿no? Que había abominado el templo de Dios en el Antiguo Testamento. Claro, eso ocurre en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahora la iglesia, el pueblo de Dios, es la iglesia. De esa manera, Dios utiliza entonces muchas veces con su martillo a las naciones, como lo usó en el Antiguo Testamento, como Babilonia, como Asiria, como Siria, lo usó, ¿no? Para eso, ¿no? Entonces, Dios usó también en aquel tiempo, ¿no? Como martillo, ¿no? A los macabeos, ¿no? Para juzgar a un enemigo del pueblo de Dios. Dios utiliza estos juicios, ¿no? Cada vez que quiere juzgar a los pueblos, hermanos. Dice la palabra de Dios que en el Evangelio de Juan, capítulo
5, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El Señor Jesús será el juez del final de los tiempos. Él juzgará a los hombres conforme a sus obras. Nosotros seremos juzgados por nuestras obras, si hemos hecho lo bueno o lo malo, pero los malos serán juzgados para ser condenados, ¿no? Allí viene el juicio de Dios. En Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hay consecuencias de las que no podemos escapar por rechazar a Jesús. Rechazar a Jesús no solamente cuando escuchamos a la gente, predicamos la palabra y dicen, no quiero, no me interesa la palabra de Dios o no me interesa la cosa de Dios. Nosotros mismos podemos rechazar la palabra de Dios por ser indiferentes. Nosotros mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Dice acá algunas ideas que puso acá, por ejemplo, Morris, su último mensaje no es uno de condenación, es uno de un gentil llamado. Antes de que Dios nos golpee con el martillo del juicio, Él nos llama ahora en este tiempo presente, ¿no? Con una invitación, que le sigamos a Él. Barclay decía, siempre hay en el cuarto evangelio una paradoja esencial. Jesús vino en amor, sin embargo, vuelve en juicio. Llegará el día, hermanos, cuando el martillo de Dios golpeará en el día final. Y eso será, ¿no? Caso cerrado, pero para siempre. Eso será caso cerrado para siempre. Esperamos, hermanos, en ese tiempo estar nosotros en comunión con Dios, en comunión perfecta con Dios, comunión con nuestros hermanos. Estemos siendo fieles a Dios. Y esa es nuestra meta, nuestra esperanza. Queridos hermanos, esta reflexión nos ayuda entonces a conocer más y más de la voluntad de Dios. Y de hecho nosotros tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Para terminar, hermanos, el martillo de Dios sigue golpeando en este tiempo para destruir nuestros defectos, nuestros pecados. El martillo de Dios sigue golpeando para formar nuestro carácter a fin de que nosotros seamos como Jesús. El martillo de Dios, hermanos, sigue golpeando para condenar a aquellos que rechazan la verdad de Dios. Sigue golpeando cada vez. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos fieles. Fieles, que la mano de Dios, la obra de Dios, el maestro, el artista que es Dios, nos siga dando forma a nosotros. Que siga destruyendo lo malo de nosotros. Eso debe ser el propósito de Dios. Entonces, confiemos, hermanos, en el martillo de Dios. El martillo de Dios va a seguir golpeando, hermanos, hasta el día final. Cada vez, cada día, cada momento, el martillo de Dios seguirá trabajando para darnos forma porque aún no somos piedras perfectas. Dios nos ayude, hermanos, y muchas gracias. Bendiciones, hermanos.